tiempo, que no creo, la podemos empezar a trabajar aquí para que ustedes también tengan tiempito y no se queden tan cargados para su casa. Entonces, quiere un sobrinito chiquito, una pulguita. Sí, la verdad es que sí, está chiquitillo. Bien lindos. Todavía Ahí. está arrugadito, ¿no? No, es que lo que pasa es de que como es varón, casi que solo comiendo se mantiene, ya te decía, está bien gordito. Ya está gordito. Ay, crecen bien rápido, la verdad. La verdad es Bueno. que sí. ¿Y el suyo cuánto tiene? 7 años. Ah, ya es de correr todo el día. Sí, ahorita está recibiendo sus primeras clases de primaria y ahí va, Ahí ahí va, ahí va. va. Poco a poco. Oscar, buenas tardes. Tardes. Me hacen un favor, encienden su cámara. Vamos a tomar la foto de que estamos conectados. Ya después se me desconecta. Ya después me ponen como podcast. Jocelyn, si me hace favor, así las toman su asistencia. Ya, verdad, no. Jocelyn está por ahí. Ya vieron, ya me dejaron como podcast y no he empezado. Bueno, ahí estamos. Vamos a dar inicio. Vieron que tienen tarea cargada, entonces les voy a explicar cómo usar esta plataforma. Yo les dejé como página sugerida Canva. Si ustedes quieren, Sí, licenciada, ya encendí mi cámara. pueden utilizar esa si ustedes... Ya encendí mi cámara. Ay, No sé si le aparezco por ahí. no me aparece, yo, Celine. Pero no hay problema. La verdad es que, mire, si usted se siente mal, no hay problema. Al menos aquí este curso solo para la foto del principio. Bueno, vamos a, miren, yo les recomendé esa plataforma que se llama Canva porque es muy fácil de usar y solo tienen que utilizar su correo. Se escribe así, se la dejé también en el texto para que ustedes la usen y les dejé como qué es una infografía y cómo se elabora, ¿verdad? Entonces ustedes colocan aquí infografía y les va a desplegar un montón de plantillas para que ustedes lo utilicen. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estas conforme se vaya adecuando, ¿verdad? Yo les recomendaría que usen, por ejemplo, esta que tiene números, si es más fácil para la hora de editar, o esta que, digamos, puede ser como muy fácil para trabajar. Entonces, ustedes le dan aquí, digamos, aquí le colocan trámite de la titulación, trámite de la expropiación. Lo colocan ahí, ¿verdad? Y ponen paso 1, colocan aquí cuál es el paso 1, ¿verdad? Podrían utilizar esa plantilla si a ustedes les gusta. Y después es muy sencillo, solo le dan en descargar, le cambian el nombre, ¿verdad? Para que ustedes le ponen su nombre, su número de carnet y todo, y le dan aquí en descargar, en esta flechita. Y se las descarga automáticamente, aquí les dice, en PDF como para impresión o en PDF, en JPG. Siempre todos los trabajos conmigo son en PDF, ¿verdad? Entonces, pueden utilizar esa plantilla. Pueden usar cualquier plantilla, la verdad es la que ustedes se sientan más cómodos y me la suben a la plataforma. ¿Hay alguna duda? Pueden usar esta, pero también hay otras más. Si ustedes quieren trabajármela en Word, me la pueden trabajar en Word. Lo que sí me interesa es que por favor lo suban en PDF, porque para mí es más fácil. Yo casi siempre estoy revisando cuando estoy en la oficina sus trabajos y los voy leyendo. Entonces, si ustedes me lo mandan en formato, digamos, Word, a mí me cuesta muchísimo porque se distorsiona o porque a veces lo voy leyendo en el teléfono. Entonces me distorsiona. En cambio, con ustedes me lo mandan en PDF, es más fácil. ¿Hay alguna duda sobre esta plataforma? ¿No? No le Okay. Ok, entonces, ¿se acuerdan que estábamos viendo la clase pasada? Terminamos los principios. Yo creo que no los terminamos.
A ver, ¿se recuerdan que vimos la clase pasada, verdad? Los principios del derecho ambiental. ¿Sí estábamos viendo eso o no? Vimos los elementos fundamentales. Vimos el origen. Uh-huh. Vamos a ver, les voy a enseñar la presentación para que ustedes se acuerden. Literalmente nos quedamos en el indubio por naturaleza. El indubio pro naturaleza. Ah, entonces perfecto, ya casi lo terminamos. Bueno, ya lo terminamos la presentación de ese día. Entonces, ¿hay alguna duda sobre este tema? Porque ya no nos quedó tiempo para las dudas. Solo para recapitular, para que estemos seguros. Origen del derecho ambiental, lo vimos, ¿verdad? Las características del derecho ambiental. Y la naturaleza jurídica del derecho ambiental. Luego vimos los elementos fundamentales para la autonomía del derecho. ¿Se recuerdan? Que hablábamos de que ustedes van a pasar como loritos diciendo toda la carrera. ¿Se acuerdan de cuáles eran? La autonomía legal, la autonomía científica, la autonomía didáctica. ¿Sí? Y vimos el indubio pro naturaleza. Sí, vimos la definición del indubio pro naturaleza y cuándo se aplica. ¿O solo nos quedamos en la definición del indubio pro naturaleza? Exactamente ahí, empezando esa diapositiva. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a estudiar el indubio pro naturaleza. ¿Se acuerdan que hablábamos que el indubio pro naturaleza viene de un latinismo que significa dubo, que significa duda? Y que su idea fundamental es proteger al más débil dentro de la relación jurídico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Sí, licenciada. Que tenía como finalidad la protección del más débil dentro de la relación jurídica. Y hablábamos que en este caso, ¿quiénes son los elementos de la relación jurídica? ¿Quiénes son los sujetos activos y el sujeto pasivo? Pero me voy a poner la luz. ¿Quiénes son? A ver. ¿El sujeto activo quién sería? El sujeto activo seríamos nosotros. El sujeto activo no será el Estado. Sí. El Estado, nosotros. Todo pasivo. Nosotros somos el sujeto pasivo. Porque el sujeto activo es el órgano que al final tiene todo el poder para funcionar. En la relación jurídica, ¿quién tiene, por ejemplo? El Estado tiene los recursos, tiene los órganos, tiene los abogados de la defensa pública penal, los abogados, tiene toda la estructura para funcionar. Y nosotros somos la relación, o sea, nosotros los individuos somos los más débiles dentro de esa relación. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Se recuerdan? ¿Tienes? A ver, díganme, en la primera clase vimos los sujetos activos y los sujetos pasivos del derecho ambiental. A ver, ¿el Estado delega en qué ministerios o en qué entidades? En el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Cultura. ¿En qué más? En el MAGA. Muy bien. Energía y minas. Muy bien. En el Instituto Nacional de Bosques, en CONAF, en las municipalidades. Muy bien, Jocelyn, muy bien, Silvia, muy bien, Kevin. Bueno, pues exactamente es, ¿verdad? Eso decíamos que era el indubio pro naturaleza. Y si alguien me hace favor, a ver, Brenda López, no le he escuchado platicar en esta clase. ¿Me hace favor de leer la presentación? Aquí no, lo que pasa es que mi teléfono se arruinó y estoy en el teléfono de mi mami. Ah, no se preocupe, me hace favor de leerlo. Ok. Gracias. Indubio por naturaleza. La palabra indubio está compuesta por el latinismo dubo, que significa duda. Su significado se ha utilizado constantemente para favorecer al sujeto más débil de la relación jurídica. El indubio se caracteriza por su aplicación excepcional y por su ámbito bien definido, ya sea en penal, indubio pro prelaboral, indubio pro operario, y en derecho ambiental, indubio pro naturaleza. Ok, aquí pueden ver ustedes ejemplificados que, como decíamos,
protege al más débil de la relación, pero no es una figura exclusiva del derecho ambiental. El indubio siempre se puede aplicar a todas las áreas del derecho, pero los más conocidos son el indubio pro reo, cuando hay penas que favorecen, o sea, penas posteriores más pequeñas que favorecen al reo, esas se les aplica. Acuérdense que la medida preventiva de seguridad o que una persona vaya a la cárcel es la última instancia del derecho penal. O sea, siempre se privilegia la libertad de la persona. Después está el indubio properario, que es ante las relaciones patrono-trabajador. Siempre se le cree ¿a quién? ¿Quién es el más débil de esa relación? ¿Será el patrono o será el trabajador? El trabajador. Muy bien, es el trabajador porque tiene menos medios para defenderse y la carga de la prueba recae sobre él. O sea, todo lo que un trabajador dice en una demanda laboral se da por verdadero y el patrón tiene que comprobar que es falso. Porque en los medios probatorios el patrono tiene que decir, bueno, no, yo sí te pagué indemnización, o bueno, no. Y eso es lo más importante. Y en el derecho ambiental, el indubio pro naturaleza, ¿verdad? ¿Quién es el más débil, por ejemplo, en el caso de una minera? ¿Los constructores o los extractores de la mina o las poblaciones? ¿Quién es el más débil en esa relación? Las Las poblaciones. Muy bien, pues entonces ¿a quién se le va a proteger? La población. A la población. En Guatemala, para que haya extracción minera, se firma un convenio, el convenio 169 de la OIT. Si quieren, búsquenlo y léanlo, les va a servir un montón. Y es algo muy interesante. Fíjense que Guatemala tiene un problema estructural de identidad muy complejo. Ese convenio protege a las comunidades indígenas. Bueno, no solo a las comunidades indígenas, pero sí favorece. Ese convenio tiene como finalidad que antes de iniciar una extracción minera, las poblaciones se reconozcan y se les reconozcan sus territorios. Pero en Guatemala pasa algo muy interesante y es que la gente no quiere ser indígena porque traemos, y también, o sea, esto sí se lo recomiendo así como muy extra de la clase, léanse La Patria del Criollo, les va a servir un montón para entender como la historia del país, si quieren, y si no lo quieren entender, pues ya no puedo hacer más. Pero, o sea, traemos una construcción colonial muy compleja en la que reconocernos como indígenas no es algo que favorezca dentro de la estructura. Y entonces, en el caso de la minera San Rafael pasó que la comunidad no se reconoció como una comunidad indígena y simplemente la CC tuvo que votar a favor de que entrara y luego la Corte Suprema de Justicia entró y dijo, pues no, porque es un territorio. Es muy interesante ese fallo, pero la comunidad no se reconoce a sí misma como comunidad indígena. Por lo mismo, ¿no? Que cuando desconocemos quiénes somos, aceptamos cualquier otra cosa. Entonces, eso sí es importante. Tal vez vamos a trabajar un módulo al final de identidad, porque es súper importante saber quiénes somos y reconocerlo y aceptarlo. Y bueno, eso es lo importante. El indubio pro naturaleza tiene eso como finalidad. ¿Sí? ¿Estamos claros en el tema de qué es el indubio? Sí, licenciada. Ok, ¿cuándo se aplica? Pues como ya decíamos, se aplica ante la duda sobre la aplicación de una normativa. Ok, existen dos normas, pero una favorece más a la comunidad y otra favorece más al patrón. ¿Qué norma vamos a aplicar? A la comunidad, Lic. ¿Por qué? Porque el bien común siempre prevalece sobre el bien particular, ¿verdad? Decíamos que esa era una finalidad del Estado de Guatemala, el bien común. Entonces estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cuándo se aplica? Cuando hay duda existente. Ok, veámoslo, digamos que hay una norma. Ok, que en Guatemala se prohíbe el uso de plástico y quien no use plástico, pues ya está, pero ahorita está parado por un amparo provisional que tiene el sector del plástico en Guatemala. Pero digamos que se logra que se prohíba el uso de plástico en Guatemala y se ponen multas de 5,000 quetzales para el uso para las personas que lo utilicen. Pero 15 años después sale una ley que prohíbe el uso de plástico y de Duroport y que va a cobrar 200 quetzales de multa. ¿Qué norma aplicamos? La de 5,000.
Yo siento que la de 5000 como que tiene más antigüedad y lo que hace más daño. Que a la larga se genera más duda con el plástico, siento yo. Pues tendríamos que analizar bien en el espacio-tiempo, porque acuérdense que la vigencia, a veces una ley deja sin vigencia a otra. ¿Se acuerdan de eso? 1. Y 2, miren, ustedes ya pasaron lógica jurídica, ¿o no? ¿O la están llevando este semestre? Y número 2, también tienen que analizar muy bien el tema de si al final qué es más favorable para la población, pagar 200 quetzales o pagar 5000, y qué es más favorable para el ambiente al final, pagar los 5000 o los 200 quetzales. Siempre analicen sus respuestas antes de, en este caso, aplicaríamos la de 5000 quetzales por el tema del impacto ambiental, como decíamos en el principio anterior, ¿verdad? Que era el derecho ambiental no es resarcitorio, el derecho ambiental es preventivo, porque podemos pagar por el daño que hemos hecho, pero no podemos volver las cosas a su estado natural. No podemos recobrar la vida, ni la fauna, ni el tiempo de antigüedad que eso tiene. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Y por último, diferencia entre el indubio pro naturaleza y el principio precautorio. ¿Se acuerdan que vimos el principio precautorio? ¿Quién se acuerda que era el principio precautorio? A ver, Irma, ¿qué era el principio precautorio? Ay, Lick, honestamente no me recuerdo. A ver, Oscar, ayúdela. Eso estaba... Lo teníamos en los apuntes. Tampoco me acuerdo. Brenda, a ver, Brendita, ayúdeme. Que no es Brenda, pero aquí me parece así. ¿Cómo fue que dijo Lick? El principio precautorio, ¿se acuerda que lo desarrollamos la clase pasada? Sí. O retrocedemos un poquito. No hay problema, podemos retroceder. Vimos los stratums en la clase pasada, antepasada, perdón. ¿Recuerdan que vimos el principio precautorio? Que ante la duda incierta o la falta de certeza científica, lo íbamos a aplicar. Que a veces no teníamos todos los elementos para decir, bueno, sí, este río está contaminado y por eso los niños están teniendo manchas en la piel. O por eso la gente se está enfermando. Carecemos de esos elementos científicos para probarlo. Tiene el agua plomo. No sabemos, pero ya no podemos usarla. No sabemos qué tiene el agua. ¿No han visto que eso pasa? No sabemos qué tiene el agua, pero ya no la podemos usar. Vamos a retroceder un poquito. Les voy a enseñar esa presentación porque creo que ya se les olvidó. ¿O no? Bueno. Sí tenemos los apuntes de los principios. ¿O no? Qué bien los tenemos. Sí, Lick, pero no me lo va a creer, pero eso creo que no lo apunté, ¿sí? Yo soy sincero. ¿Qué pasó ahí? Sí, Silvia, tenemos los apuntes de los principios por ahí. Tenemos el principio de autonomía, de tutelaridad, de renunciabilidad, de evolutivo, obligatoriedad, realismo y objetivo, sencillez, conciliatorio. Ay. Y el precautorio se quedó en el olvido. Sí, licenciada, ese no lo tengo. No, es que qué raro, Lick, que no lo tengamos, de verdad. Que no suene raro, pero sí es cierto. Hágame el favor de leer la presentación. No hay problema, ahorita lo vamos a explicar y lo apuntan. Aquí está la definición también, no hay problema.
Ok, diferencia entre el indubio por naturaleza y el principio precautorio. Pueden llegar a confundirse, sin embargo, con conceptos distintos, debido a que el principio precautorio contempla la duda incierta o futura a falta de certeza científica y los efectos que en el mismo tendrá en el ambiente, y el indubio pro naturaleza se aplicará ante la duda al momento de la aplicación de la normativa. Ok, ¿entendemos lo que acabamos de leer? A ver, miren, pues el principio precautorio tiene como finalidad eso, que ante la falta de certeza científica, ante la falta de que nosotros podamos determinar, bueno, esta agua, o sea, no la podemos consumir, ¿por qué? No sabemos, pero no la podemos usar, ¿sí? Este río ya está sucio y le sale espuma. ¿Ustedes no han visto el video que estuvo circulando del río que tenía como espuma en la India? Los voy a buscar. Y la cosa es que, bueno, ante la falta de certeza científica, ¿qué se hace? Se aplica el principio de... ¿Qué principio aplicaríamos ahí? El precautorio, Lick. Muy bien. Lick, solo para entenderle, esto es como que, póngale que tiene, hagamos de cuentas que es un río, y este río está con agua azul, pongámosle. Entonces, lo que uno toma la precaución de no adquirirlo porque está dañado. Eso es lo que me está dando a entender, ¿verdad? Sí, o sea, como su nombre lo dice, es la precaución, el parar, el decir, bueno, no ante la falta de certeza científica. O sea, no me lo voy a tomar porque el agua está negra. Porque si le hervimos igual, o sea, no sé qué elementos tiene. No sé si tiene plomo, no sé si está teñido, no sé si es agua residual, no sé si tiene heces fecales, no sé qué contiene, ¿me entiendes? Y es la diferencia, se diferencia con el principio precautorio, o sea, la precaución se diferencia con el indubio pro naturaleza, en que esta se aplica cuando, el indubio pro naturaleza se aplica cuando no, o sea, ya existe normativa, ya hay una certeza, pero no sabemos qué norma aplicar, ¿sí? No sabemos cuál de todas. No sabemos si la pena más alta o la pena más baja, como estábamos en el ejemplo anterior. Y en el principio precautorio no tenemos certeza científica, no tenemos elementos, no tenemos nada. O sea, incluso quizás ni siquiera esté normado. Incluso ni siquiera hay una sanción para aplicar. ¿Sí? ¿Estamos claros más o menos? Ahí estamos, licenciada. Lo que pasa es que con el principio precautorio, como dijo usted, no existe, no hay ninguna certeza científica de saber qué es lo que está pasando. En cambio, con el indubio pro naturaleza se aplica cuando hay una norma. Entonces, por ejemplo, la contaminación del agua Matitraña, hay una norma para no contaminarla, pero ¿cómo se llama? A veces no se aplica. No sé si puede ser un ejemplo así. Ahí estaríamos hablando de la falta de capacidad del Estado de sancionar, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, es como, ¿ustedes se acuerdan que decían que si uno se metía a nadar ahí, que los pescados tenían 3 ojos? ¿Se acuerdan de las mojarras de 3 ojos? Sí. Ahí hubo una temporada donde de verdad la fauna silvestre se murió, pero no había información de qué lo estaba matando. No había información sobre qué químico estaba llegando al océano para que tuvieran 3 ojos. ¿Sí? O estaba llegando a ese lago, o qué maquis la estaba contaminando. Entonces ahí, ¿qué principio debió haber aplicado el Estado de Guatemala? El principio precautorio, porque no tenía conocimiento científico, pero lo que debió haber dicho es, bueno, me cierran todas las maquilas de aquí y ya, se acabó. Vamos a ver cómo intentamos rescatar el lago, ¿verdad? Pero no se hizo. En cambio, en el indubio pro naturaleza debió haber, se fue a un juicio, digamos, la maquila, encontraron la maquila que contaminaba. Entonces, la norma que debían aplicar era ¿cuál?
digamos que no existía normativa, entonces se les demandó por daños y perjuicios civiles. Entonces, digamos que ahí, ¿qué se aplicó? El indubio pro naturaleza, para proteger, pero también para sancionar. Ya teníamos un cuerpo legal. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O más o menos? Más o menos, Irma. Sí, Lick, más o menos. Ok, bien, pues. Primero, el principio precautorio es eso, es un principio, mientras que el indubio es una figura legal de protección. Acuérdense que los principios son el esqueleto del cuerpo normativo. O sea, que cuando no tenemos norma, nuestro razonamiento se va a utilizar para fallar con los principios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando carecemos de norma, usamos los principios básicos del derecho. ¿Se acuerdan que eran los 3 primeros? Libertad, igualdad y fraternidad. Los de la Revolución Francesa. Son los de los derechos generales, ¿sí? Son los principios generales del derecho. Va. Entonces, de esos principios se desarrollan un montón de normas y se desarrollan un montón de áreas de las ciencias sociales, entre ellas el derecho ambiental. El derecho ambiental tiene sus propios principios, que fueron los que vimos la semana antepasada. Esos principios tienen como finalidad normar, o sea, son el esqueleto, son lo que le dan origen al texto, ¿sí? Mientras que el indubio pro naturaleza es una figura legal, es una institución romana, ¿sí? Más o menos. Pero el principio precautorio, como decíamos, o sea, como juristas lo vamos a utilizar para poder razonar, para poder fallar, para poder hacer demandas, para poder contestar. Y ustedes van a ver que cuando les contestan algunas demandas van a usar doctrina. Y la doctrina contiene los principios. Entonces, el principio precautorio tiene como finalidad eso, que ante la falta de certeza científica, ante la falta de saber qué contaminaba el lago de Amatitlán, que hacía que tenía 3 ojos los pescaditos. ¿Se acuerda de ese ejemplo? Ese es como el ejemplo más típico. O que si los niños se metían a bañar, les salían escamas. Pero nunca se supo, o sea, nunca hubo certeza científica sobre si eso pasaba o no. Nunca se supo qué químico llegó al lago de Amatitlán y contaminó y mató la vida salvaje, la vida silvestre. Entonces, en ese caso, el Estado de Guatemala tenía que haber dicho, bueno, no tenemos información de qué químico o qué agroquímico se está utilizando. Lo que tenemos que hacer es que las maquilas cierren y que por lo menos por una temporada, en lo que analizamos a cada una de ellas, vemos qué componentes tiene el agua. ¿Qué pasó? Nunca se hizo. Y como hablábamos, el derecho ambiental no es para resarcir. O sea, el derecho ambiental protege, previene. Entonces, ¿estamos más o menos claros o no? Con el principio precautorio. Sí, licenciada, todo bien. Ahora, con el indubio pro naturaleza, como dijera, una institución romana. Y como es una institución romana, es una institución de protección. O sea, protege al más débil de la relación jurídica. Y se diferencia del principio precautorio porque este se aplica ante la duda de qué norma voy a usar. Aquí no es que no haya certeza. Aquí, digamos, ya hicieron los legisladores su trabajo, ya analizaron, ya hay normativa. En el indubio pro naturaleza, lo que está en duda es qué norma voy a usar. ¿Cuál es la que más le conviene a la persona? ¿O cuál es la que más le conviene a mi patrocinado? ¿O cuál es la que más le conviene a la comunidad? ¿Sí? O más o menos. ¿Y ese principio se utiliza solamente en lo que es en este derecho agrario o también en casos ya con personas y todo eso? El indubio pro natural, el indubio, mire, como le decía. El principio precautorio. No, el principio precautorio es exclusivo del derecho ambiental. Ah, ok. Ahí está. Es del derecho ambiental, pero acuérdate que todos los principios se relacionan en una ciencia social. Pero sí es exclusivo, digamos, para este caso, sí. Ok, gracias. Ok,
¿Hay alguna duda hasta aquí? No, Lick. ¿Estamos claros entonces con el contenido que hemos visto hasta ahora? Para que puedas seguir al siguiente tema, que es la expropiación. Todo claro, o más o menos. Como el lago de Atitlán. O como el lago de Amatitlán. Como de Atitlán, Lick. Bueno, así, ojalá que sea cierto, porque después en el examen no me van a decir, Lick, tengo una duda. Aquí son las dudas. Ok. Entonces, vamos a entrar de lleno. A ver, solo quiero como entrar en contexto. ¿Qué saben ustedes de la expropiación? Lick, la expropiación es quitarle, no que comprarle un bien a alguien por un interés social. Ay, muy bien. Ajá. En eso, social, religioso, un montón de situaciones que se pueden dar diferente dependiendo del escenario, ¿verdad? Y la necesidad. Si usted me lo tuviera que decir en 2 palabras, ¿cómo me lo diría? ¿Qué es la expropiación? Si su hijo de 7 años le pregunta, papi, ¿qué es la expropiación? A ver, ¿cómo? Es que, ¿saben que eso es lo más importante? Darle algo a rico y dárselo. Oscar, se perdió su señal, yo no le escuché. Quitarle a alguien que tiene y dárselo a alguien que no tenga. Es una necesidad pública o un interés social. Esas son las características por las que se da. Ok, a ver, Brenda, Silvia, Alfredo, a ver, somos tan poquitos que no me pueden decir que no. Aquí no voy a estar como podcast, aquí estamos todos en este barco. A ver, digamos que yo llego y le digo, mire, explíqueme qué es la expropiación. Así, Oscar va muy bien encaminado. Irma me decía características, muy bien. Bueno, pues vamos a ver la ley de expropiación. La expropiación es una figura jurídico-legal que tiene como finalidad que la administración pública separa del patrimonio. ¿Se acuerdan de los bienes que conforman el patrimonio de una persona? Miren, pues el patrimonio no solo son los bienes inmuebles. ¿Será mi patrimonio mi nombre? Sí, Lick, porque es su identidad. Muy Es bien. suyo. Mi patrimonio son todos aquellos objetos, tanto pecuniarios como no pecuniarios, que me pertenecen. Entonces, esta definición sí me interesa que la anoten, anótenmela en papel, por favor, en una hoja, ahí en su cuaderno, anótenmela. Yo les voy a dejar la presentación, ya la tienen subida, pero de verdad sirve un montón escribir, porque cuando uno escribe, después dice, ay, sí, en mi cuaderno está. Podemos definir la expropiación, se las voy a dictar. Podemos definir la expropiación como el acto unilateral. Podemos definir la expropiación como el acto unilateral llevado a cabo por la administración pública. Con el objeto de separar un bien, de la esfera jurídico-patrimonial. De la esfera jurídico-patrimonial de un particular, para destinarlo
aún sin el consentimiento del afectado. Acuérdense, aún sin el consentimiento del afectado, a la satisfacción de una necesidad colectiva. A la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general o por causa de utilidad pública. De interés general o por causa de utilidad pública. Mediante el pago de una indemnización. Mediante el pago de una indemnización. Quiero que tengan algo muy en cuenta. El único que puede expropiar tierras es el Estado, ¿sí? Un particular no puede. Yo no puedo venir y decirle a Kevin, Kevin, deme su casa. Ni Kevin puede decirle a Irma, Irma, deme su casa. El único que puede es el Estado y por estas dos características. Miren, interés general, o sea, interés de todos nosotros, de toda la colectividad y utilidad pública. ¿Sí? Lick, con una pregunta. Dice que yo leí un poco la ley de expropiación. Cuando usted menciona Estado, el Estado también podría ser, porque ahí dice que pueden ser el Estado, las municipalidades y la Universidad de San Carlos. Exacto, son entidades estatales, ¿no? Exacto. Recuerda que el Estado delega. Entonces sí pertenece prácticamente al Estado, también la universidad, por ser... Es la única universidad estatal. Ajá, exacto. Es la única universidad con personalidad jurídica reconocida en la Constitución. Ok. La Universidad de San Carlos es un ente autónomo, pero su autonomía viene posterior. ¿Se acuerdan que hubieron mártires de la San Carlos que pelearon su autonomía universitaria? Ok, eso lo vamos a ver después. Eso es como historia jurídica y historia social también. Pero sí quiero tener bien claro que ustedes vamos a verlo, pero primero vamos a ver fundamentos constitucionales y después vamos a ver delegaciones. Pero sí quiero que sepan que el Estado no puede ser omnipresente y omnipotente, ¿verdad? El Estado delega. El Estado tiene instituciones que se encargan. Por ejemplo, en el tema de educación, ¿a quién le delega? Al Ministerio de Educación, ¿verdad? En el tema del derecho ambiental, ¿a quién le delega? Al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Cultura y Deporte, ¿sí? O sea, el Estado va delegando y va creando pequeñas funciones. En este caso, para hacer esta acción pública de separar un bien jurídico patrimonial, ¿a quiénes lo utiliza? Kevin, dime el fundamento de lo que usted estaba diciendo. Se encuentra en el artículo 4. Dice, artículo 4, pueden instar la expropiación el Estado en los siguientes casos, cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés nacional. 2, cuando se trate de incorporar al dominio público bienes particulares para satisfacer una necesidad pública. 3, cuando sea el medio indispensable de que bienes que se encuentren en el dominio privado de personas naturales o jurídicas pueden ser adquiridos por la generalidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades o para llevar a cabo planes de mejoramiento social o económico. 4, cuando se trate de incorporar al dominio privado del Estado bienes apropiados para el desenvolvimiento de sus funciones. B, las municipalidades, cuando la necesidad, utilidad o interés del municipio demanden la expropiación en las situaciones del inciso anterior. C, los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obra y de servicios de utilidad pública de todo lo que sea necesario y conveniente para poder cumplir de manera satisfactoria los bienes de contrato o concesión. D, las empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente autorizadas. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando se trate de bienes indispensables para llevar a cabo su cometido.
Ok, ahí vemos a las personas jurídicas que tienen la acción, pero me interesa mucho que ustedes tengan claro que este es un fundamento constitucional, o sea, la expropiación está regulada en la Constitución, pero acuérdense que nuestra Constitución protege muchísimo el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Al que nosotros podamos optar y tener recursos, ¿sí? Entonces vamos a ir al artículo 41 constitucional. Por favor, si me hace favor, Brenda, que no es Brenda. Y le ponen, por favor, ahí propiedad privada de epígrafe. Artículo 41. Protección al derecho de la propiedad. Por causa de actividad o delito político no pueden limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Ok, ¿ven? Nuestra Constitución regula, no puede limitarse el derecho a la propiedad de forma alguna. ¿Sí? Se prohíbe ¿la qué? Confiscación de bienes. Sin embargo, la figura de la expropiación es una excepción a la norma. Acuérdense de eso, siempre, toda regla tiene su excepción, ¿sí? Y la figura de la expropiación también tiene su fundamento legal. A ver, vamos al artículo 40, por favor. Hágame favor de leerlo, Oscar. Artículo 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. Debidamente comprobadas, las expropiaciones deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y en bien afectado se justificará por expertos tomando como base su valor actual. Permítame. La indemnización deberá ser previa. Oscar, lo voy a interrumpir, discúlpeme. ¿Saben qué es la justipreciación? La justipreciación es un valor que se le da a través de medidores certificados, ¿sí? Lleva un procedimiento. Es una valoración que se hace. Si continuemos. La indemnización deberá ser previa y en moneda afectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguir con la propiedad enemiga. Ok, vamos a colocarle La ese forma párrafo. Perdóneme, Oscar. Perdone. Vamos a colocarle ese párrafo, por favor. Sin previa indemnización como epígrafe. Sin previa indemnización. Ok, continuemos. ¿Sigo? La forma de pago de la indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será marcado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá excederse de 10 años. Ok, ¿alguien ha escuchado el término tierras ociosas? Nunca. Nadie es del campo. Solo yo Que soy no del son campo. cultivadas ni hacen nada. Muy bien, Oscar, ajá, que no son cultivadas. Me van a colocar en el último párrafo tierras ociosas. Expropiación de tierras ociosas. Y las tierras ociosas es eso que decía Oscar, cuando no las cultivaron en tiempo. Cuando permanecen ahí, es ocio. El ocio es, ahí está. Ok. Entonces, ¿estamos claros con la definición?
Ok, Alfredo, explíqueme. Yo tengo 7 años y quiero saber qué es la expropiación. ¿Cómo me lo explicaría? ¿Me podría repetir la pregunta, disculpe? Ok, yo no sé qué es la expropiación, yo no sé nada de derecho. Y necesito que usted me explique qué es esa figura. ¿Cómo lo haría? ¿Qué me diría? Bueno, Con base a lo bueno, que acabamos de... la expropiación solo lo realiza el Estado por un interés público eh, o para el bien común. Ajá. Vamos, tenemos la idea. A ver, Silvia, hoy está muy callada. ¿Cómo me lo explicaría? Con base en lo que ya dijo Alfredo. Muy bien, Alfredo. Silvita, ¿estamos por ahí? Bueno, creo que no. A ver, Irma, ¿usted cómo me explicaría qué es la expropiación? Que es un acto que hace la administración pública Muy bien. para poder agarrar tierras. No. Para poder separar, ajá, Para poder separar tierras. separar la propiedad de una persona de su bien, digamos. Ajá. Va bien, Silvia. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Porque quiere o no? Perdón, Irma. No, porque eso solamente lo puede hacer un ente. Solo lo puede hacer en caso de interés general o caso de utilidad pública. Mencionaba otro la ley, ¿verdad? Como usted decía, yo no le puedo ir a decir a Kevin, dame tu casa. Pero el señor Estado puede. Papá Estado puede. Si pasara, por ejemplo, que le dijera yo que quisieran abrir alguna calle, digo yo que sí. A ver, tenemos el ejemplo más reciente de la expropiación de tierras. Muy, muy reciente. Si alguien me lo dice, les doy un punto. Así, un punto neto. Sin El googlear. camino para Chimaltenango. Muy bien. Se dio la expropiación de tierras. El liberamiento de Chimaltenango, ¿qué fue? Una expropiación de tierras dada en el 2018. El caso que le subí, el dictamen favorable que le subí al Congreso es de esa expropiación de tierras. Lick, ¿y qué pasa con el pedazo de tierra que cómo pelean y que cada rato hay muertos y todo eso? De Nahualá. Ajá. Eso lo vamos a discutir más adelante, pero eso fue un error notarial gravísimo. Pero miren, un error de un notario que de verdad, o sea, dijo, no pasa nada. El ejercicio profesional es delicado. Y miren, ahora tenemos conflictos de gente, hasta fiscales asesinados. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso no tiene relación ahorita con la expropiación. Entonces, ya, estamos claros, ¿verdad? Que la expropiación es ejecutada por el Estado a través de sus órganos y que es esa separación del patrimonio que se le da a una persona. Únicamente el Estado lo puede ejercer, incluso sin autoridad, o sea, sin que yo quiera hacerlo. O sea, si es útil para el bien común, aquí está, yo le voy a dar una indemnización. Y hablábamos de moneda de curso legal. ¿A qué se refiere eso? ¿Será que si me pagan con Bitcoin es válido? No, Lick, solo la moneda nacional y tiene que ser en efectivo. O ya sea que entre el expropiado y el expropiador lleguen a un acuerdo que sea otra moneda, pero en total dicen que es en efectivo. Casi siempre se hace en cheque, porque acuérdese que la administración pública tiene temas de contraloría. Entonces, difícilmente a usted le van a dar, imagínense que usted pidió 1.500.000. No van a ir como narcotraficantes con 1.500.000 así en un maletín, ¿verdad? Aquí está, tenga. Primero, los bancos del sistema, usted no lo van a dejar inscribir tanto dinero sin antes haberle preguntado de dónde sacó todo ese dinero. Casi siempre es en un cheque. Ok. Entonces, ¿estamos claros con la definición? Sí. No hay ninguna duda, ¿verdad? O más o menos.
La expropiación y el derecho constitucional, ¿verdad? Ya lo vimos, pero igual me interesa que por favor, Alfredo, me hace favor de leerlo. ¿Cuál, licenciada? La presentación, por favor. Muy bien. La expropiación y el derecho constitucional. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos contenidos en la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando en cuenta su valor actual. La indemnización deberá ser previa y moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado convengan en otra forma de compensación. ¿Creen que alguien que es expropiado, por ejemplo, puede decirle, bueno, usted me está quitando esta tierra, deme otra de igual valor en otro lugar, que usted tenga posesión, que usted tenga la propiedad, señor Estado? ¿Creen que pueden llegar a ese acuerdo o no? ¿Se podría? ¿Sí o no? A ver. Yo pensaría que sí, Lick, porque ¿cómo se llama? Por eso lo están platicando. Igual la otra persona siempre va a estar beneficiada, no va a quedar sin nada, pues. Muy bien. Y a ver, cuando aquí dice, tomando en cuenta su valor actual, ¿por qué se dice eso? Porque ustedes saben que hay bienes catastrados y bienes de registro fiscal y bienes que se toma. ¿Cuál es la diferencia entre eso, licenciada? Un bien catastrado, que tiene un registro en el registro de catastro. Ajá. Ese que tiene un registro, que ya tiene usted la posesión, ya está inscrito en el registro de la propiedad y usted tiene un bien. Pero acuérdense que los bienes antes el quetzal tenía muchísimo valor, entonces se calculaba, digamos, por 300 quetzales. Ustedes no han visto que en algunas casas, en unas escrituras públicas dice, cuya casa de habitación tiene el valor registrado de 300 quetzales. Cuya casa de habitación tiene el valor, porque acuérdense que antes 300 quetzales no eran 300 quetzales de ahora que ni puleamos el carro con eso. O sea, son 300 quetzales de que mi abuelita compró su casa con 86 quetzales. Entonces, ¿se imaginan? Entonces, hacen referencia a eso porque en el avalúo fiscal están registrados así. Y si no, imagínense el Estado. Usted tiene su bien registrado por 300 quetzales y ese va a ser el bien que se tome en cuenta y ese va a ser el valor y usted va a perder un bien que vale tal vez ahora en la actualidad 1.700.000, digamos. Y ahora usted entonces por eso se dice que se va a tomar en cuenta el valor actual y no el de la matrícula fiscal. ¿Sí? Ustedes siempre van a tomar en cuenta el valor actual. Por eso contratan a gente que justiprecia el bien. O sea, expertos que van, bueno, este bien está ubicado cerca de la carretera actual. Y por aquí tiene que pasar la nueva brecha para que podamos hacer otro corte para hacer más rápido el liberamiento. Bueno. Entonces, ¿cuánto será el valor? Mire, yo lo compré por 2 millones hace 3 años. Bueno, pues ahora que ya todo se ha inflado, pues cuesta 3.700.000. Bueno, entonces es el valor actual y lo miden y hacen y ven la circunferencia y todo eso, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Por qué se utiliza esto? ¿Por qué se dice que es el valor actual y no el valor de la matrícula fiscal? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya vimos estos artículos. Y ahora vamos a la expropiación de tierras ociosas, también ya la vimos, ¿verdad? La expropiación de tierras ociosas será fijada por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. ¿Cuál es el plazo máximo para, digamos, que ya no construyó nada el Estado? ¿Cuál es el plazo máximo para decir, bueno, ya no funcionó la expropiación? ¿No se construyó? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo tiene el Estado desde que expropió las tierras para poder construir? ¿Cuál es el plazo?
¿2 años, Lick? Muy bien. 10 años. Si no construyo, ¿cuántos años tengo? Son 2. Muy bien. Artículo 35. ¿Quién me hace favor de leerlo? De la ley de titulación, de la ley de expropiación, perdón. Se lo voy a leer yo, Lick. Artículo 35. Se considera abandonada la expropiación si el expropiante no procede a realizar dentro de 2 años contados a partir de la vigencia de la ley que la autorice. El expropiado podrá en este caso iniciar las diligencias necesarias para la declaratoria de reversión, de conformidad con la que determine esta ley. No será aplicable este procedimiento cuando la entidad expropiante hubiera manifestado en forma fehaciente interés en la realización de la obra ante la gobernación departamental de que se trate. Muy bien, por favor marquen con su marcador de plazos dentro de los 2 años contados a partir de la vigencia de la ley que lo autorice. Subrayenlo. Tengan ya, marquen eso y vamos a continuar, ¿verdad? Le subí el dictamen, pero igual lo vamos a ver. ¿Quién declara la utilidad y necesidad del interés social? ¿Quién lo hace? Sin leer la presentación. A ver, yo sé que ustedes por lo menos vieron la presentación y dijeron, ay, ¿esto quién lo emite? ¿Quién? O no lo abrieron, no vieron el dictamen. Miren, yo hasta tuve que llamar a mi amigo del Congreso para que me lo pasara. Miren, yo bien preocupada, yo llamando al Cristian así, ay, amigo, ¿cómo está? Y ustedes ni me lo abren. No, Lick, no. Ahí sí le quedamos mal, Lick, mucha tarea. El Congreso de la República. Y se los voy a enseñar, igual ustedes ya lo tienen en su plataforma. Bueno, a ver, ¿qué me hace favor de leer la presentación en lo que les busco el dictamen? Yo, licenciada, dice: el Congreso de la República de Guatemala se hará con referencia precisa, siempre que fuere posible, a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan exceder la acción expropiatoria a otros bienes. Muy bien. Será con referencia precisa. ¿Ven? No dicen, ay, pues tomemos toda la manzana. No, dicen, bueno, vamos a tomar el terreno de Ilka, vamos a tomar el terreno de Brenda y el terreno de Jose. Esos van a ser los bienes utilizados. Los terrenos de Silvia, Alfredo y Kevin no los vamos a utilizar, ¿sí? Cuando ustedes vamos a verlo ahorita, pero van a ver que son los terrenos específicos, ¿sí? Ah, bueno, esto nos va a servir, ok. Los bienes afectados determinando el objeto de la expropiación. No va a tomar el estado del bien, ah, bueno, a ver, ¿para qué nos va a servir? No, le tienen que notificar, bueno, vamos a construir una carretera, un paso a desnivel, un viaducto, una servidumbre de paso de agua, ¿sí? Siempre se le va a informar para qué se necesita. Y ya, que no permitan el exceso de la acción expropiatoria. ¿Se acuerdan que la posesión decíamos que es erga omnem, ¿verdad? Que es un latinismo para decir que es oponible ante terceros. O sea, la posesión y la propiedad de un bien se demuestra ante terceros, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí vamos a dejar de ver esto y les voy a enseñar el dictamen del Congreso de la República para que ustedes tengan una idea. Algún día van a asesorar a un señor diputado. Y ahí me lleva a mí para un 029. Gracias. Entonces, aquí está la Comisión de Comunicación, Transporte y Obras Públicas, Congreso de la República de Guatemala. Ven la fecha de recibido de la Dirección Legislativa, el 8 de mayo de 2018, con el número de referencia oficio número 35-2018 de esa Cámara, ¿verdad? Y aquí encuentran ustedes el dictamen favorable con enmiendas. Me imagino que hubo un error en el cálculo del primero. Y aquí está la ley temporal para la organización de la ejecución del liberamiento de la cabecera departamental de Chimaltenango. Y aquí está, se adjunta el CD del archivo editable. Pues aquí no lo tenemos, ¿verdad?
Aquí, como ustedes se dan cuenta, es la iniciativa, el antecedente. Y aquí tenemos como todo, ¿se acuerdan que hablábamos de qué eran los antecedentes, verdad? Que es como una breve introducción. ¿Se acuerdan que cuando hicieron el análisis del escrito? Es como una breve historia, ¿vale? Es contar como los hechos, de manera breve. Uy. ¿Sí se acuerdan? Pues eso se hace también en un dictamen. Tiene sus hechos, el trámite de la comisión, su fundamento constitucional, sus fundamentos jurídicos. Aquí encontramos la ley de expropiación, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Esto se le llama doctrina legal. También siempre en todo lo que ustedes hagan, siempre coloquen doctrina, jurisprudencia. Y aquí miren la razón y la conclusión de esta comisión sobre las características del proyecto, la necesidad del proyecto, las dificultades del avance de las obras y el dictamen. Aquí está el dictamen. Y las personas que lo firmaron, ¿verdad? Aquí encuentran ya el decreto, que era el inicio. Listo. ¿Sí? Esto es para que ustedes lo lean más que para cualquier otra cosa. Para que tengan una noción de cómo es el dictamen que realiza el Congreso de la República. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O más o menos? ¿Claros como el lago de Atitlán o no tan claros como el lago de Amatitlán? ¿Vamos bien? Ok. ¿Quiénes pueden instar la expropiación? O sea, ¿quiénes pueden pedir la expropiación? El Estado a través de sus municipalidades, contratistas y concesionarios de los servicios públicos de obras y servicios de utilidad pública, las empresas o compañías particulares, cuando tengan relación con el Estado, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, que era lo que Kevin ya nos hacía favor de leer en el artículo 4. ¿Sí? Esto ya lo vimos así. Porque solo puede hacerlo el Estado. A ver, ¿quién quiere compartir su pensamiento? ¿Por qué la expropiación solo puede realizarla el Estado y no los particulares? Porque se van a apropiar de un derecho de una persona y el Estado tiene que ver el bien común. Muy bien, Irma, muy bien, porque entonces todos se podrían apropiar de los bienes de todos y todos apropiaríamos. A ver, miren, ustedes se recuerdan, ¿qué fenómeno dio la expropiación en Guatemala? ¿Qué pasó a raíz de la expropiación? ¿Recuerdan que hubo un presidente que fue Jacobo Arbenz? ¿Por qué le dieron golpe de estado a él? Por expropiar la bananera. Por expropiar la bananera, exacto. El tema de la expropiación en Guatemala da para una reforma agraria. Es un tema muy delicado y es un tema muy importante. Entonces, ahí les voy a dejar de lectura sugerida. No, pues les van a decir que yo les estoy enseñando como en la San Carlos, o sea, cortes bien marxistas, pero, pero es que creo que la historia es súper importante. Entonces, pues sí, como lectura para ustedes, si quieren, busquen la reforma agraria de Jacobo Arbenz. ¿Qué pasó? El decreto 900. Y bueno, ya eso, ya queden ustedes si lo quieren leer. Pero sí, es un tema muy interesante que habla mucho sobre nuestro país y cómo funciona. Y bueno, vamos a ver. Entonces, ¿estamos claros quiénes son los órganos a través de los cuales se ejerce? ¿Sí? Ok. Ok, a ver, este es un caso hipotético. Yo tengo una constructora que le trabaja al Estado de Guatemala. ¿Puedo yo expropiar tierras? Sí, ¿Sí o no? Sí. Ok, pero a otro caso. Yo trabajo en una constructora, yo tengo mi propia constructora.
y a mí me gusta el terrenito de Silvia. ¿Puedo pedirlo? ¿Puedo expropiarlo? No. Ok, perfecto. Entonces, solo las personas que tienen relación directa con el Estado. Las municipalidades, cuando tienen la necesidad, utilidad e interés del municipio, demandan la expropiación, como fue en el caso de Chimaltenango. Lo hace el Estado a través de la municipalidad. Y el dictamen, si se dan cuenta, sale por la municipalidad. Las constructoras, ya lo habíamos dicho, que tengan relación. Las empresas o compañías particulares, cuando se encuentren legalmente autorizadas y en relación de dependencia con el Estado. Y la Universidad de San Carlos, cuando se trate de bienes indispensables para llevar a cabo su cometido. ¿Sí? La Universidad de San Carlos puede ejercer su derecho de expropiación, sin embargo, nunca en los 346 años de historia, nunca lo ha hecho. Sin embargo, el Paraninfo fue una de las adjudicaciones que se les hizo. ¿Quién puede ser objeto de expropiación? ¿O qué cosas pueden ser, qué bienes pueden ser objeto de expropiación? Todos los bienes, muy bien. Por causa de utilidad y necesidad pública o por interés social pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no dentro del comercio. Puede incluirse los accesorios de los bienes expropiados. Por favor, ¿quién me hace favor de leer el artículo 7 y después el artículo 8? Artículo 7. La expropiación puede declararse y realizarse sobre bienes adyacentes o no a una obra pública, siempre que por naturaleza contemplen los planes de su mejoramiento social previstos por la ley. Artículo 8. En la expropiación pueden incluirse los accesorios del bien expropiado, sin embargo, el expropiado podrá excluirlos de la expropiación siempre que el retiro sea posible sin desmedro material del bien principal y que tales accesorios no hayan sido considerados como objeto primordial de la expropiación. Ok. Entendemos el concepto que ahí se maneja, ¿verdad? ¿Está claro? De que todos los bienes, incluso los bienes accesorios, pueden ser objeto de expropiación. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo, tengo un terrenito y ese terrenito tiene una casa. ¿Me expropian también esa casa? Sí. ¿Sí? Se va todo lo que tiene en conjunto, ¿sí? Y esa casa tiene platos, pues, digamos, y no me son útiles, los puedo dejar ahí. Ok. Límite de la expropiación. La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, ¿verdad? Tiene un límite, o sea, no es que yo me vaya contra todo el patrimonio de Silvia o contra todo el patrimonio de Kevin, ¿sí? Digamos que hay un terreno, ellos tienen 5 y yo solo necesito 1, entonces no me voy a quedar, yo he estado con los 5, ¿verdad? Me quedo con 1, con la porción, digamos, que si no es todo completo, incluso la ley lo regula, si ustedes se dan cuenta. Si, digamos, no necesitara todo, igual pido todo por si acaso. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el límite? La porción necesaria, ¿sí? Para el bien. Ok. Bienes expropiados parcialmente. A ver, me hace favor Brenda. Bienes expropiados parcialmente. ¿Le leo esto, verdad, licencia? Sí, por favor. Permítame, porque no mira. Si el expropiado prueba que el remate del bien resulta inadecuado para la utilización a la que había sido destinado, tiene derecho a que toda la expropiación se extienda a todo el bien. El Estado, las municipalidades y Universidad de San Carlos como entidades expropiantes prueba que las obras a efectuarse o efectuadas el remate del bien expropiado resulta con mayor valor, tendrá el derecho a deducir
del valor de la parte expropiada el 25% del aumento del valor. Ok. O sea, ¿cómo, Lick? Vamos a explicar. Si el expropiante prueba que el remanente, a ver, ¿quién me dice que es un remanente? El exceso. Un remanente es el exceso. ¿Sí? Si el expropiante prueba que el exceso de un bien resulta inadecuado para la utilización a la que había sido destinado, tiene derecho a que toda la expropiación se extienda sobre todo el bien. ¿Ok? Era lo que hablábamos. Digamos que este es mi terreno, ¿verdad? Pero yo, Estado, pedí únicamente esta fracción, porque creí que iba a pasar la carretera, ¿verdad? Entonces, ¿qué si me di cuenta que no alcanzaba, que necesitaba hasta aquí? Entonces, ¿qué hace? Pido el remanente, pido este exceso que no solicité, lo pido para poder expandir mis límites, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok, el Estado, las municipalidades y la Universidad de San Carlos, no todas las entidades. Miren quiénes, el Estado, las municipalidades y la USAC, como entidades expropiantes, o sea, ellas solicitando, ellas pidiéndole a alguien la propiedad, prueban que las obras a efectuarse o efectuadas, o sea, lo que ya se realizó, lo que se va a realizar, del remanente del bien, o sea, de lo que sobra del bien, expropiado resulta de mayor dice ahí, pero es mayor, de mayor valor. Ok, yo había negociado con Silvia, ¿verdad? Que la carretera iba a pasar por aquí, yo soy la USAC, ¿verdad? Y necesito este terreno para construir una casa, un centro universitario que facilite la educación de las personas que viven en Ixcán. Entonces usted la expropia de su terreno, ¿verdad? Y habíamos acordado el pacto de 2 millones con el valor actual. 2 millones, ¿verdad? Entonces tengo derecho, pero al final nos damos cuenta que su bien no vale 2 millones. ¿Qué si su bien tiene yacimiento de petróleo? ¿Qué si porque Ixcán tiene petróleo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que fue casualidad que el conflicto armado fuera como por allá? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usted se quedaría contenta con 2 millones sabiendo que tiene un yacimiento de petróleo? No. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a decir, bueno, señores, la negociación cambia. Vamos por 7.5 millones. Entonces, ¿qué va a hacer la USAC? O sea, tendrá el derecho a deducir del valor del porte de la parte expropiada el 25%. Usted me está pidiendo 7.5 millones. Dígame, 7.5 dividido el 25%. ¿Cuánto es? Ay, mis abogados, ¿y cómo van a calcular sus tasas impositivas? ¿O van a poner a sus pasantes ahí? A ver cómo pagan los impuestos. A ver, 7.5 dividido el 25%. Bueno, aquí vamos a aprender a multiplicar, a calcular impuestos. No, Lick, lo que pasa es de que la compu no sé dónde está la calculadora. 1.750.000 quetzales. Pues entonces sobre ese dinero nos iríamos, Silvia. No sobre los 7.5, sino por el 1 millón, digamos, 1 millón tanto. ¿Sí? Más los 2 millones que ya se habían negociado. No, porque entró a otra negociación. Acuérdese que esto es de mercantil. Usted tiene seguro lo que tiene en la mano. Si usted entra otra vez a negociar, usted perdió ese pacto. Y acuérdese que en mercantil hay un principio muy interesante que es el principio de buena fe. O sea, lo que acordamos entre las partes se respeta. ¿Saben cómo se vende el café en Guatemala? Por teléfono. Así, de verdad, es oscuro. Es como, mira, necesito 500 quintales de café oro. ¿A cómo está el quintal? A $125. Bueno, mándamelo. Así. Se hace un BL, que es una póliza de seguro, se manda. Y ya. Y después me llega el dinero. Así. Como cuando ustedes piden en Facebook en una tienda. Exactamente así, solo que con millones, ¿verdad? Porque en mercantil existe ese principio de buena fe. ¿Verdad sabida?
O sea, no nos vamos a hacer trampa, no nos vamos a engañar. Quiere decirte que del valor que ya volvieron a negociar, le suben un 25%. No, le bajamos un 25%. Se le baja un 25%. Lick, pero con una pregunta, solo para entenderle. Estos 25% que le bajan, ¿eso por lo que me faltó del terreno que ellos no contemplaron que lo iban a usar, o es por todo el bien como en todo global? el bien. Por todo global. El bien. Porque al final del día no nos vamos por este pedacito, ¿verdad? O sea, es el remanente, esto que nos faltaba, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es pedirlo. Ya no nos falta, ahora vamos por el terreno completo. Pero ¿qué si nos dimos cuenta que esto valía más? Silvia se dio cuenta cuando llamó a sus medidores que 2 millones era una estafa, que ella, o sea, tenía oro, digamos, tenía petróleo, o estaba en muy buena ubicación, y que esos 2 millones no eran. Entonces dicen, no, momento, vamos a volver a negociar. Y acuérdense que la negociación tiene que ser expresa. O sea, la negociación, tenemos que llegar al acuerdo verbal, porque este es un requisito muy importante de la expropiación. Yo tengo, antes de que se dé la expropiación, yo tengo que haber dado, digamos, mi autorización y los papeles. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver la indemnización, pero sí vamos a ver, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. A las 5 paso asistencia y así avanzamos lo más que podamos, ¿sí? ¿Estamos claros sobre esto o más o menos? Nos pregunta la otra semana y le contestaremos, Lick. No hay problema. Vamos con la indemnización. Uy. Vamos con la indemnización. La indemnización deberá fijarse en dinero, a no ser que el expropiante y el expropiado fijen otra forma. Vamos al artículo 10, 11 y 18, por favor, y lo vamos a dejar aquí. Artículo 10 de la indemnización. La indemnización debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmeramientos y erogaciones. ¿Qué es eso, Lick? Daños, o sea, las erogaciones, desmejoramientos y los daños. Que sea consecuencia de la expropiación. Que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo ante cualquier atraso el pago de intereses que empezarán a computar desde la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha efectiva de pago de indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla ese artículo, dicho interés será igual al promedio de las tasas de intereses activas publicadas en los bancos del sistema el día anterior y la fecha de su fijación. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo, reformado por el artículo 17, dice, del decreto del Congreso número 9-98, del 11 del 03 del 1998. Ajá, perfecto. Bueno, vamos con el 11. Dice, la indemnización deberá fijarse en dinero, a no ser que el expropiante y el expropiado convengan en otra forma de pago, ¿verdad? El artículo 10, por favor, colóquenle, donde dice pago de intereses, háganle una flechita y póngale tasa de promedio ponderado. Así se le llama. Un promedio ponderado es lo que salen las tasas en los bancos y todos los días cambian. Todos los días. Entonces sí es bien importante que ustedes, para exportación e importación, si ustedes piensan dedicarse, eso va a ser lo primero que van a revisar en la mañana. Vamos al artículo 18, por favor. La indemnización debe ser previa a la expropiación del bien. Solo en los casos de invasión o ataque al territorio nacional o grave perturbación del orden interior, no es forzosa que la indemnización sea previa. Ok.
Entonces, como decíamos, debe ser previa. Nos vamos a quedar ahí porque ustedes tienen clase y yo también tengo que dar curso. Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos más o menos bien? Bueno, también. Igual, ustedes van a tener que leer su ley para poder desarrollar la tarea, ¿verdad? Vieron que les pido la infografía en base al trámite de la indemnización. ¿Se acuerdan cómo hicimos el esquema la vez pasada? Que yo se los hice, que les dije así como iniciaba con un inscrito inicial, una primera declaración, ¿se acuerdan? Pues ahora ustedes van a hacer eso. Lick, pero no, perdone, ¿es solo por la indemnización o es sobre toda la ley? No, sobre toda la ley. O sea, usted se sienta y cómo se declara. Lo primero es un dictamen, ¿verdad? Ajá. Declaramos el dictamen favorable a través del Congreso. Ok. Por eso sí se tienen que leer su ley y así la otra semana la vamos a discutir más fácil. Ahí van a ver. Porque si no, no me leen y me dejan a mí como podcast, todo. No. Bueno, vamos a pasar la asistencia. Jennifer Lisset Aquino. Presente, licenciada. Kevin Osvaldo Arévalo. Presente. Juan Raimundo Bojerques, perdón. Juan Raimundo Bojerques, no está, ¿verdad? Es Bojorques. No digo, no se conectó. Ok. Oscar Augusto Buch. Oscar Presente. Augusto Buch. Alfredo Cucuy. Presente. Presente. Eder Adelso Escobar. No está, Lick. Ok. Silvia Verónica Marroquín.